muchas gracias por recordármelo. Men. Ya, muchas gracias, Lucas, por recordármelo. Entonces, Soy el eh, cara partida. oye, ¿verdad? Eres como un fantasma. Dos caras. ¿Vas a ser Men. malvado? Entonces, eso es lo que les voy a contar yo hoy. ¿Cómo Roma consiguió tener el predominio? Bueno, principalmente por la fuerza. Pero estos romanos, chicos, parten su historia en el 2000 antes de Cristo aproximadamente. Pero bueno, nosotros tenemos el calendario romano, ¿cierto? Es algo que heredamos de ellos y por eso es que pues, estamos en el 2000, ¿cuánto estamos? 2020 después de Cristo. O sea que el tipo, por lo menos para la fecha, es importante. Entonces, vamos a hablar de por qué es tan importante este personaje Jesucristo, ¿cierto?, para la historia, y por qué seguimos rigiéndonos bajo su amor inconmensurable que tenía el mal. Jesucristo era de pana, chiquillos, yo no lo niego, Jesucristo fue un personaje muy bacán. Lo que yo no comparto es su religión, pero el de que el tipo era seco y de que tenía un buen mensaje, lo tenía, eso es claro, y estamos claros con eso. Entonces, Roma se convirtió en el centro de un gran imperio hace 2000 años atrás, el que tendrá en su centro el mar Mediterráneo, al que los romanos llamaron Mare Nostrum. Mira, los tipos, ¿cómo no iban a ser egocéntricos? ¿Cómo no iban a ser egoístas con los demás pueblos que estaban alrededor del mar Mediterráneo si le pusieron Mare Nostrum, ¿cierto? Mar nuestro. Esto les permitió y favoreció el poder mantener un control sobre los territorios conquistados en las diferentes regiones que llegaron a dominar los romanos. Plasmaron o influenciaron esto a través de su idioma, sus formas de organizar la sociedad y habitar el paisaje, ¿cierto? Los romanos era un pueblo una ciudad-estado que engullía, literalmente se comía a los demás pueblos. Y si por ejemplo tú eres una persona de Israel, ¿cierto? Del pueblo de Jesucristo, pasabas a ser romano. Literalmente, si tenías plata, eras un ciudadano romano, y si no tenías plata, eras un esclavo romano. Tenemos que recordar que el sistema económico que basó Roma, principalmente fue a través de los esclavos. Los romanos, la agricultura la hacían los esclavos, la arquitectura la hacían los esclavos, los caminos lo hacían los esclavos. Entonces, prácticamente, si eras parte del 80% de la población que era en ese momento del mar Mediterráneo, eras un esclavo. Nosotros teníamos más probabilidades de ser esclavos que ser ciudadanos romanos. Y si eras un esclavo romano, le ibas a pasar muy mal. Y eso eran los males que Jesucristo encarnó, ¿por cierto? Porque el tipo dijo, Roma está bien, Roma es tecnológico, Roma tiene poder, la organización política de Roma es buena, pero la forma en que trata a las personas que no son romanas es lo malo. Y los romanos tuvieron que aprender de eso, ¿cierto? Tuvieron que ir mejorándolo. Y por eso el mensaje de Jesucristo impregnó a la comunidad romana, tanto que los volvió monoteístas y empezaron a creer solamente en un Dios. Y ahí está la religión apostólica romana, ¿cierto? Que dura hasta el día de hoy como católicos. Chile es la mayor cantidad de gente que tiene sus habitantes de su territorio son más católicos. Entonces es un mensaje que sigue hasta el día de hoy. Tras la conquista vendría el proceso de romanización. La romanización significó la asimilación de las formas de culturas romanas y la desaparición, transformación o reorganización de las formas culturales autóctonas. Ustedes se preguntarán, profe, ya, Roma fue grande, pero hábleme en cantidad. ¿Qué tan grande fue Roma, profe? Por favor, decime, ¿qué tan grande fue Roma? Y yo te voy a comentar, amigo mío, que Roma alcanzó territorios en España, en Francia, en Italia, en Grecia, Turquía, Israel, Líbano, Siria, Egipto, Libia, Argelia, entre otras naciones. O sea que los tipos tenían mucho territorio, ¿cierto? Era casi toda Europa. Era casi toda Europa, y todo ese territorio obviamente estaba compuesto por gente que no se sentía igual. Por eso es que hoy en día existe España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Israel, Líbano, Siria, Egipto, Libia, Argelia, porque los argelinos no se sienten igual a los franceses. Entonces, obviamente Roma tenía que controlar a los argelinos y a los franceses que se estaban rebelando a través de la fuerza, a través de su ejército. Y por eso, chicos, el Imperio Romano ejerció su poder a través de la fuerza, y por eso era tan malo, y por eso aparece Jesús. Entonces, para que vayan teniendo un panorama de la idea, para que se vayan imaginando cómo era Roma, ¿cierto? Tenía mucho poder y tenía muchas ideas buenas. Roma trajo mucha tecnología a la civilización. Nosotros le debemos mucho a Roma, en derecho romano, en la construcción de la arquitectura, en nuestro idioma, etcétera. Pero también tienen cosas malas, que es el ejército, que eran los esclavos, ¿ok? Yo siempre hablo de las cosas buenas y cosas malas, para que no se queden solamente con algo, ¿cierto? Siempre tienen que permearlo, siempre tienen que criticarlo. Entonces, durante más de 300 años y a través de numerosas guerras, los romanos pudieron llevar a cabo la conquista de estos territorios, para lo cual debieron organizar su gran imperio. Para lograr esto, Roma basó su dominio en la conformación de un ejército bien entrenado y organizado que les permitiera conquistar primero y mantener después un imperio abarcando todo el mar Mediterráneo, amigo.
Ellos querían todo el Mare Nostrum para todos, pero los romanos, yo no me siento romano, entonces, bueno, ahí tenían problemas, ¿cierto? Con los israelitas, ¿cierto? El pueblo de Jesús también tenía muchos problemas. Entonces, insisto, los romanos hicieron las cosas bien y hicieron las cosas mal a la vez, ¿cierto? Pero bueno, era la forma de hacerlo. Tenemos que recordar que Roma no era el único pueblo combatiente, ¿cierto? En esta época todos los pueblos peleaban con todos. Característica que pudo sobrellevar Grecia muy bien gracias a las ciudades-estado que fueron formando. Acuérdense de eso. Ay, se me cayó un... Entonces, pero profe, entonces, cómo fue el proceso de conquista de Roma? Bueno, si ustedes tuvieran un mapa en este momento, un mapa del mar Mediterráneo, ¿cierto? Tendríamos que primero Roma, en el siglo 5 y 3 antes de Cristo, tenemos que recordar que antes de Cristo los siglos son de mayor a menor, por lo tanto el siglo 5 viene antes que el siglo 3 antes de Cristo. eh, Roma conquistó la península italiana. Y esa península italiana, la botita itálica, ¿cierto? Italia, como la conocemos como tal, estaban pueblos como los galos del norte, estaban los samnitas del centro y estaban los griegos del sur. Todos esos pueblos, Roma los conquistó. Easy peasy, la partida estaba easy, pucha, me farmé minuto 5 y la guerra la gané, ¿ok? Entonces, y ahí se fundó Roma, ¿bien? Y después, Roma se enfrenta, chiquillos, hay un micrófono abierto que me está haciendo rebote. El Carlos. Facundo. El Carlos lo tiene abierto. Carlos, deja el micrófono abierto. Ya, Estás en Minecraft y yo estoy en Portal. ya, pero mientras me escuchen, yo soy feliz. Entonces, seguimos. Roma se enfrenta contra... Entonces, Roma conquista la península italiana, ¿cierto? Pero Roma quería más. Roma quería seguir conquistando aún más territorio. Entonces, se enfrenta con otras potencias. Y había una potencia que le hacía la competencia a Roma en poderío económico, ¿cierto? Y esta ciudad era Cartago. Los cartaginenses también ubicaban parte del mar Mediterráneo, ¿cierto? Principalmente, si vemos el mar Mediterráneo, está la bota a la derecha. La parte occidental, oriental, no, perdón, la parte oriental de Europa era conquistada por los cartagineses, ¿cierto? El pueblo de Cartago. Y este pueblo de Cartago le dio cara, literalmente, vamos a una partida 5 versus 5 y veamos quién gana, y perdieron, lamentablemente perdieron los cartagineses. Lamentablemente para ellos, y en verdad a mí nada que ver. Entonces, y este proceso de guerra entre Cartago y Roma se le va a llamar guerras púnicas. Las guerras púnicas los invito a investigarlas, chiquillos. Hay documentales, hay películas, hay registros históricos, hay textos de aquella época, ¿cierto?, que relatan sobre cómo fueron estas guerras púnicas, las cuales se desarrollaron desde el 264 al 201 a.C. No, perdón, del 264 al 146 antes de Cristo, ¿ok? Ya estamos a puertas de Cristo, ¿cierto? Entonces, Roma le ganó estas guerras púnicas al imperio de Cartago y se lo engulló, ¿cierto? Los cartagineses dejaron de ser cartagineses y pasaron a ser romanos. Los cartagineses con mucho dinero pasaron a ser ciudadanos romanos, y los cartagineses sin dinero pasaron a ser esclavos romanos, ¿cierto? Y ahí está el problema. Entonces, Roma aniquiló y conquistó el Mediterráneo oriental con estas guerras púnicas. Y ahora estaba a puertas de llegar a la parte sur del mar Mediterráneo, ¿cierto? La parte de donde está, donde está África, donde está ¿cómo se llama esta cuestión? El desierto de Arabia, ¿cierto? Donde está el pueblo israelí y donde está Cristo, ¿por cierto? Donde está ahí Jesucristo con su pueblo, los israelitas, ¿cierto? También llegó Roma ahí, ¿cierto? Llegó un poco de libertad romana a ese pueblo, ¿cierto? Y lo conquistaron. Y esto pasó aproximadamente en el 2 antes de Cristo, ¿cierto? A puertas de Cristo prácticamente, porque Cristo era parte de ese pueblo. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que haya pasado en esa época. Se mezclan, ¿cierto? Lo conquistaron fácil, conquistaron toda esa parte del mar Mediterráneo, y finalmente conquistaron la Europa Atlántica, ¿cierto? Conquistaron todo lo que es la península ibérica, todo lo que es el norte de África, todo lo que era Egipto, fue conquistado por el emperador romano, ¿cierto? Y con esto Roma alcanzó su máximo poderío, ¿cierto? Con esto Roma consiguió su objetivo. Ellos querían ser dueños del mar Mediterráneo y lo consiguieron a través de la fuerza de la guerra. Por lo tanto, podemos hablar de este primer imperio, el primer imperio que surgió en el mundo, y de esta forma va a empezar a regularse el mundo después, por cierto. Con esto va a seguir el Sacro Imperio Romano Germánico, el imperio, ¿cómo se llama este otro imperio? El imperio, bueno, el imperio de Constantinopla, los turcos, muchos imperios van a empezar a surgir producto de este imperio, van a empezar a copiar a Roma, ¿cierto?, toda esta cultura de imperialista, y empezó a surgir. Entonces, súper importante igual esto, que la ciudad se convirtió en la capital de un extenso imperio. Aunque su gobierno seguía siendo republicano,
los territorios conquistados quedaron sometidos al pago de fuertes tributos, y los bosques, minas y campos fueron convertidos en tierras públicas del Estado romano. Con las riquezas que se adquirieron de estas conquistas, Roma se convirtió en una potencia comercial y marítima, basada en la economía esclavista. Recuerden esto, Roma tiene muchas cosas buenas, trajo muchas cosas positivas, pero lamentablemente basado en su economía en los esclavos, lo cual es pésimo. Casi todos los trabajos agrícolas fueron realizados por miles de esclavos de los territorios dominados. Se exportaban manufacturas y se importaban materias primas y productos de lujos, como minerales, pieles, etc. Los intercambios estuvieron favorecidos por la estabilidad del imperio, mediante el uso de la fuerza, ¿cierto? Y también mediante el uso de monedas comunes y una red de caminos que partía de Roma hacia todas las provincias. ¿Ya? Ya. Un momento que me estaban llamando, perdón. Vamos a colocar en silencio esto. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, ¿sabían ustedes que durante las rebeliones y las resistencias armadas contra el Imperio Romano en Oriente, sobresalió el grupo revolucionario israelita llamado los Celotes? Ellos iban armados de un puñal llamado sica, de ahí el nombre de los sicarios, y ejecutaron acciones de rebelión contra los romanos y contra los hebreos que ayudaban a las autoridades imperiales. Mira tú, los sicarios parten aquí con el Imperio Romano, ¿cierto? Y bueno, los tipos en verdad combatían súper inteligentemente, ¿cierto? Porque ¿cómo combates a un imperio tan grande con la fuerza? No se puede, pues tenés que combatirlo de igual a igual o combatirlo por debajo, ¿cierto? Combatirlo de forma estratégica con la poca cantidad de gente que tienes. Ahí, por ejemplo, no sé si alguno ha jugado Assassin's Creed, es un muy buen ejemplo de esta misma lógica que tenían los sicarios en aquella época, ¿cierto? Súper Yo interesante. jugaba caleta de Assassin's Creed. Yo lo jugué. Yo jugaba Assassin's Creed en mi Xbox. Qué Yo bueno. también. Entonces, Yo claro, lo- ¿cómo destruías un imperio en el Assassin's Creed? Por dentro, Eh, ¿cierto? Matando. Matando Es gente, Aquí entrando a como otro había cuando que lugar. matar matas al sigilosamente. dragón. pero no Cuando matando a matas al cualquier dragón en gente, po, ¿o Minecraft. no? No mataban a Había cualquier... que matar al mono que no recuerdo cómo se llamaba, tenía que matar a los políticos. Tenías que matar a los Sí. políticos, a los reyes, y así se destruye un Ajá. imperio por dentro. Entonces, muy interesante también cómo también este tema se mezcla, los videojuegos se mezclan con el imperio romano, para que vayan haciendo la conexión. Ya para ir cerrando, chiquillos, esta materia del Imperio Romano, vamos a hablar de las cosas buenas, porque sí, ya hemos hablado de las cosas malas, pero Roma nos dejó muchas cosas buenas. Y los esclavos, por supuesto, que no fueron una de ellas, por cierto, pero sí Jesucristo nos enseñó también el importante valor del amor que tenemos que tener con la individualidad de cada persona. Entonces, ¿qué cosas buenas trajo el Imperio Romano? Muchas. De hecho, eran los dueños de la tecnología, por lo tanto se puede decir que era el imperio más tecnológico, el imperio más moderno. Todos querían ser ciudadanos romanos gracias a los beneficios que tenían. Entonces, desarrolló la navegación, ya que gracias a ella los romanos y los griegos también incursionaron por el mar Egeo y extendieron su imperio marítimo. Los romanos pudieron permitir construir un poderoso imperio alejado incluso de sus provincias. Podían controlar todo el mar Mediterráneo, chicos, gracias a la navegación. El perfeccionamiento de estos sistemas de navegación permitió a los romanos desarrollar su economía y les permitió mantener un control político incluso alejado de esas mismas zonas. ¿Ok? Súper importante. El intercambio comercial de diversos productos trajo como consecuencia el desarrollo de nuevas técnicas para conservar alimentos. Súper importante también, no hay que mirar al menos. La especialización, ¿cierto? ¿Se acuerdan del concepto de especialización que permitió a los seres humanos evolucionar? Súper importante también. Y hasta el día de hoy sigue siendo importante. El intercambio de elementos culturales entre los pueblos permitió enriquecer la producción, sí, pero todos los intercambios culturales siempre eran subyugados por el Imperio Romano. Y lo más importante, creo yo, que nos heredó el Imperio Romano fue el pensamiento filosófico y científico, así como las obras materiales de los romanos, los cuales fueron enriqueciendo innumerablemente y se encargaron de transmitirlos a los pueblos que dominaron, perdurando muchas de estas ideas incluso hasta nuestros días. Como les insisto, nuestro sistema judicial, el que nos rige hasta el día de hoy, está en base al derecho romano. Las religiones que tenemos en Chile están basadas en la religión romana. El lenguaje que hablamos, el latín, o sea, perdón, el español es un derivado del latín que es romano. Las construcciones arquitectónicas, los caminos, las formas de construir, las técnicas de construcción, son todas romanas, chiquillos. Y esas son las cosas buenas que nos heredó el imperio. Al final de cuentas, el imperio romano tenía todas las cosas buenas, pero las quería para ellos mismos, ¿cierto? Y ahí tenemos que darnos cuenta que existe una gran diversidad de pueblos que también quieren aportar con su conocimiento y también merecen respeto que nunca se vio reflejado en el Imperio Romano.
Y eso es lo que trata de reflejar muy bien Jesucristo con la aparición de su mensaje, ¿cierto? Y por eso es que Roma incluso también lo entendió y asumió esa responsabilidad que tenían, ¿cierto?, con el resto de pueblos de también darles espacio a su propia creatividad, porque así todos vamos creciendo y vamos aumentando en comunidad y nos regimos en base al amor y no al odio, ¿sí? Y eso es súper importante, para que lo tengan claro. Y esa es la historia del Imperio Romano, pues chiquillos. Esa es la historia de cómo Jesucristo cambió la mentalidad de todos los romanos. Bueno, si uno lee la Biblia, nunca la he leído, la verdad, pero se dice que cuando estaba ahí siendo crucificado el man, como Tu papá que se lo sabe todo. hubo un terremoto, ¿cierto? Bueno, sería bacán que un día no hablara de eso. Hubo un terremoto, ¿cierto? Y como que ahí, cuando hubo ese terremoto, como que los romanos entendieron de que este tipo de verdad tenía poder sobrenatural y de que estaban haciendo algo mal. Eso es lo que cuenta la historia, ¿cierto? Ahora, si sea verdad o cierto, no lo sé, amigo, no estuve ahí, O pero quizás solo fue una coincidencia también puede ser de una que justo coincidencia. ocurrió un temblor, un terremoto justo después de su entierro. Pero independiente de cualquier, si hubiera sido coincidencia, si esto sea cierto o no, es importante el mensaje que hay detrás de todo eso, que es el amor que pregonaba el man en sus iguales. El tipo amaba a todos tal y cual como eran, lo cual yo también lo considero súper importante, ¿cierto? Es súper importante y lo encuentro crucial para que los seres humanos nos comprendamos y vivamos en armonía, ¿ok? Entonces me gustaría que se quedaran con eso, me gustaría que se quedaran con todas las cosas buenas que hizo Roma también, ¿cierto? También hizo cosas malas, estamos claros de eso, ¿cierto? Entonces, para que tengan ahí claro y ustedes saquen su propia verdad, ¿por cierto? Tenemos las guerras púnicas, ¿cierto? Roma conquistó, pero también uno habla de que Roma hacía la guerra, pero no obstante, todos los pueblos hacían la guerra en aquella época. Onda, todos los pueblos combatían, todos los pueblos luchaban, no era solamente Roma que quería conquistar, como que todos querían subyugar al otro. Entonces eso también estaba mal y Jesús también se dio cuenta de eso, entonces es súper genial. Y eso, chiquillos, con la clase del día de hoy. Espero que les haya quedado claro la historia de Roma, ¿cierto? Cómo se fue expandiendo. Recuerden, parte desde la península itálica, ¿cierto? La botita en el mar Mediterráneo, y como que el Imperio Romano se fue expandiendo así. Llegaron acá, después siguieron, bajaron por África y después conquistaron todo el mar Mediterráneo. Estoy dibujando el mar Mediterráneo con mi mano, ¿eh? Espero que les quede claro. que... Sí, mister. Ya, chiquillos, eso con la clase. ¿Dudas, consultas sobre la materia? Esta es la primera vez que logro entender algo. Sí, De Pero verdad. la hecho, materia es que, no, pero Pedro, quería decir duda. una cosa. es que igual ¿Cómo? está fácil lo de los romanos. Sí, sí, el Sí, pueblo romano pero es tan difícil de Porque entender. casi siempre no entiendo nada en todas las clases. Casi siempre. Oye, pero, chiquillos, revisé las pruebas, están súper buenas, no hay tantos puntos malos, y no sé, ¿cuál es prueba, mister? las pruebas que hicieron en el modo, Ah, no, uy, a mí me fue más mal que la no sé qué. no, si me ay, acuerdo, no, si hay algunos que no les fue tan mal, chiquillos, no, Mister, yo tuve 9 puntos de los que había, mister, a no, mí pero me es fue que, demasiado mal. no, Carlos, sí, ese fue error mío, hay como 2 o 3 preguntas que yo hice la selección al múltiple mala, y me disculpo por eso, pero ahí Igual me fue mal, ya lo corregí, y sí, mira, igual me fue mal, mister. O capaz no, que no, hombre, tranquilo, que si no me he dado mejoró cuenta. tu nota, tranquilo. Y los voy a publicar Eh, dentro de la semana. A Lucas tampoco le fue mal. Me acuerdo de ustedes dos, pero los más chiquillos no me acuerdo, lo siento, pero de ¿Cuál ustedes no fue me mi acuerdo. puntaje, mister? No me acuerdo, pero tampoco te fue mal, hombre. Relájate, amigo, relájate. Pero eso con la historia romana es súper importante, chiquillos, y yo creo que es más importante el mensaje que está dentro de todo esto, por cierto, que es la percepción que Jesús nos enseñó de la historia, ¿cierto? Y eso, pues, con la clase del día de hoy. Más dudas, más preguntas. Profe, la última guía se la envía. Sí, porfa, Paul, es súper importante que hagan la guía, chiquillos. Tengo muy poca recepción de guías y algunos me mandan guías, pero las suben como a los comentarios. No, súbalas a las asignaciones, chiquillos. Porfa. mister, yo subí el tríptico y la línea de tiempo. Muchas Pero gracias, Carlos. Se agradece, se agradece. Oiga, profe, Cuénteme. ¿cuántas que hay que hacer sí o sí? Ya, el tríptico es obligatorio, la actividad del documental es obligatoria, y antes de esos, de la actividad de la 1 a la 10, Mister, tienen que entregarme 2 de esas. Por lo tanto, son 4 obligatorias. Ya, ya. Ujú. gracias, mister, profe. Ok. ¿cómo? Ah, entonces a mí me faltan 2 nomás. Sí. ¿Cuál era su Twitch para poder meterme al documental? No, pero si lo subí en modo, tranqui. Lo subí en modo. Ah, lo subió en modo. Sí, sí, sí. No sé si alguno de ustedes estuvo en la clase de Twitch. Ahí como que estuvimos Yo sí, comentando. yo tuve Minecraft. yo tuve Güey. yo soy Tony. Ahí estuvimos. ¿Tuviste el documental, por Barcos. cierto, Aileen? ¿Qué te pareció? Está bueno. Yo Sí, no sí, lo pude ver, me lo perdí. no, estuvo interesante. Ahí tuvimos. No llegaron muchos, está bien, pero tuvimos. Vivimos 7 Yo me meses. quedé dormida. A mí se me pasó el rato y se me olvidó.
No, no se Oye, preocupe. entré como 5 minutos antes y Mister, estaba- Igual me quedé necesito- dormido. Mister, no podía necesito- perdérmelo. Ya no se inventen excusas, yo digo la verdad, Mister, No, lo siento, no lo es una siento, lo excusa, de siento. verdad yo me quedé dormido y desperté. Mister, de verdad lo siento, pero como- quería Ya, no se jugar. preocupe, no se preocupe. Yo sí Y estaba. Mister, y yo después quedé el coso y estaba súper preocupada. El coso. El coso. ¿Qué diría Jesús? Le dije, ah? ¿Qué diría mamá, Jesús? se me olvidó decirte Sería traicionado. No, le dije. y me Lo siento, dijo, Mister, pero quería jugar. No, Me man, retó. no se preocupe, sí, tranquilo, sí. Mister, Yo ¿usted lo hago tiene para ayudarlo a Discord o no? ustedes. Yo lo hago para ayudarlo a ustedes. Mister, cuando usted empezó el directo en Twitch, estaba en directo Vegeta y me fui a su directo en vez del de Vegeta. Ay, gracias, gracias. Vegetito también Vegeta es de pana. 777. Vegetito también es de pana, no te voy a mentir. Sí, totalmente. De pana, Eh, loco. pero... Ey, buenas a todos, guapísimos, aquí Vegeta 777 No, esa ya en no un es nuevo lo directo siguiente. de Planeta Vegeta. Ay, no, no me ¿Cómo recuerdo lo ese dejamos en momento. el capítulo anterior? esa era No, mi cállate. linda- esa era mi Aunque linda- tiene Yo me acuerdo de 200 la... ahora. Yo, Tiene yo me 200. acuerdo. Una ¿sabes? para The Last of Us y una para Chiquillos. Karmaland. No se preocupe, Vicente, si se le olvidó. Probablemente voy a seguir subiendo más documentales, así que no va a faltar la oportunidad, no va a faltar la Víctor. oportunidad. Mister, No va a faltar Anoche se me la cortó la oportunidad, luz. chiquillos. Es importante A igual. mí el eso. internet. A mí se me cortó el internet, pero nada más. Chiquillos, el otro día vi un documental de comida. Yo sé que a nadie le gustan los documentales, pero igual se los voy a ¿por comentar. qué a todos se les corta el internet y la luz? A mí no se me ha cortado nunca. El BTR. Por El dos. BTR. Yo tengo siempre una teoría. escucho, hoy se me cortó la luz, se me cortó Oye, la luz y nunca creo se que me Oye, por cortó favor. la El luz. BTR, por Amigos, Yo creo que son los favor, árboles que se caen. Amiga, no hagan ese chiste. No hagan ese chiste cuando están en mi presencia. Háganlo cuando yo falto una clase, porque yo sí de verdad tengo se ese. registra No entonces, hagan el pues, va a chiste, ser por Yo difícil. también tengo BTR. Yo creo que el internet se cae por los árboles. Como los vientos, los árboles están viejitos, no nos cuidan bien y los árboles se caen. Y los árboles se pitean los cables y se nos cae el internet. Yo creo que es por eso, ¿ah? Así que... Ah, entonces Yo tenemos creo que dicen, ay, me caí. que se la muera la naturaleza- naturaleza. No, amigo. No, man, no digas eso, por favor. Si se nos mueren los árboles, nos morimos. Nos Así quedamos es, sin... señores. Hay que cuidarlos bien. Hay que cuidarlos bien. ¿Ah? Mister, ¿tiene Discord usted o no? Sí, sí tengo discos, Carlos, pero no, eso es muy personal. Ah, lo guardo. Ah. Lo guardo. Para los amigos, para los amigos. Sí. Sí. Pero jugamos por Valorant, de verdad. Si alguno quiere armar un team por Valorant, yo feliz. De verdad que será todo. Dale, Mister. Me gustaría que jugáramos al Team Fortress. Minecraft también. He pensado crear un Minecraft. servidor de Minecraft y que nos metamos a jugar Minecraft los que quieran. Pero- Yo creo que Yo quiero Mister. Yo quiero jugar Yo gano Minecraft. Yo gano todo. Ahí los tengo. es que a quién no le gusta Mister, el es que Minecraft. Al final el Yo Mister también nos se enseña descarga. historia. El Mister nos enseña así. Se descarga un mod para hacer pueblos históricos antiguos, así nos empieza a enseñar. Oh, sería genial. Sí, pues tú crees Sería que es muy buena poca idea. pega. Como en ¿Tú crees que es Karmaland. poca pega hacer eso? Porque el persona No, que haya jugado yo le Minecraft construyo. comprende que eso Usted me es dice poca que es lo pega. que tengo que construir y yo lo hago. Me parece, me gusta la idea, chiquillos, pero déjenme ver. En algún momento lo voy a hacer. ¿ya? Mister, hoy día en la tarde puedo jugar. Cuando no esté con nosotros lo va a hacer. Sí, No. Minecraft. cuando estemos en octavo. Ay, pero si, ¿y qué? En octavo vamos a seguir juntos. Ojalá, chiquillos, los quiero mucho. Y eso, pues, no sé qué más hablarles de la materia. Eso estamos bien. ¿Dudas, consultas? ¿Nadie tiene Mister, dudas, ya dejé consultas de de la materia? grabar. Está grabando, Mister. Ay, Cortita verdad. la clase. ¿Qué pasó?